Bueno, aquí estamos. Muy buenos días. Bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna AM 1140. En este extraordinario lunes 18 de octubre de 2021, en un día que no voy a calificar porque los días tienen que ver con cuestiones climatológicas, meteorológicas, ajenas totalmente a la política, pero que algunos atribuían estos hermosísimos días a una corriente política, aunque estos días lógicamente deben venir de esta manera desde hace muchos siglos. Y la verdad es que como cada día es un día nuevo y cada día es un día distinto, podemos decir que esta Argentina nos vuelve a regalar un día precioso, Esta encantadora Buenos Aires, oeste del Gran Buenos Aires, donde estamos nosotros en la radio, aquí en el Palomar, la temperatura es de 22 grados, o sea, una temperatura absolutamente perfecta. No me venga con que el 22 es el loco, porque 22 grados es una temperatura absolutamente perfecta, más menos 5 grados va todo bien, y más 10 grados para mí también va bárbaro, No hay probabilidades de precipitaciones, la humedad es del 50%, el viento es de apenas 18 kilómetros por hora. Es la verdad un día perfecto. Mañana ni le cuento. Mañana va a ser todavía más perfecto, porque mañana la temperatura va a oscilar entre los 13 grados de mínima y los 24 grados de máxima. Una temperatura ideal por donde usted la busque, Así que a disfrutar estos días. Bueno, como les decía, hoy lunes 18 de octubre de 2021... es el programa número 343, y pasamos a darle los muy buenos días a quienes se han quedado aquí en la antena de Radio La Luna AM 1140 después de escuchar, creo que se llama Así Somos, con Esteban Presa. ¿Digo bien? Perfecto. Bueno, los acabo de conocer, a quienes nos anteceden en este estudio, de manera que todos los que se han quedado escuchando un programa y siguen con le damos los muy buenos días. También a quienes nos escuchan a través de la página de la radio, la www.radiolaluna.com.ar, a quienes nos siguen a través de Facebook y a través de cualquier tipo de aplicación por donde usted guste. A todos muy buenos días. También le digo a todos, para quienes nos están escuchando, que, por ejemplo, siempre hay alguien que me dice, pucha, en ese horario no puedo escucharlos. Entonces les digo, no hace falta que nos escuche ahora, porque estos son programas que tienen temas que no son estrictamente de coyuntura, salvo cuando digo la temperatura, lógicamente que le puede importar dentro de 3 días la temperatura que ha hecho hoy, pero todo lo demás permanece, de manera que usted puede encontrar los programas íntegros o los segmentos que le puedan interesar, algunos de los cuales son realmente muy buenos, en el canal de YouTube La Brújula en la Luna. Entonces usted puede recrearse con La Brújula en la Luna cualquier día de la semana cuando usted tiene ganas y elige la entrevista que puede ser de su interés, temas ambientales, temas políticos, temas económicos, lo que fuera. Entonces me parece que anótese canal de YouTube La Brújula en la Luna, y ahí rescata todo lo que hemos hecho hasta aquí, que más o menos son unos 1.400 entrevistas, y realmente creo yo que algunas excelentes, ya las de la semana pasada han sido muy buenas, y seguramente las que vamos a tener hoy, mañana, etcétera, también serán buenísimas. Ahora les voy a contar quiénes son los invitados para el día de hoy. Le damos los muy buenos días también a mi amigo Daniel de Abrantes, que, no está viniendo, pero siempre atento a lo que ocurre con nuestro programa, compañero de mesa desde el primer día, que, por distintas razones no está viniendo, pero veo que cada tanto se acerca y compartimos el micrófono. Le damos los muy buenos días también a Daniel Pérez, el inventor justamente del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Los muy buenos días también a Miguel Pascuale, que es el creador de la incubadora de un nuevo multimedio dedicado al bienestar general, al bien común, un multimedio dedicado al bien común. ¿Qué le parece? No hay nada mejor que eso. Si todos trabajáramos por el bien común, realmente las cosas cuanto mejor irían en nuestro queridísimo y amado país. Le damos los muy buenos días también a Florencia Videberri, que es la realizadora de los flyers de difusión, con los cuales el programa circula y sigue creciendo. Felizmente el programa sigue creciendo. Así que gracias, Florencia Videberri, al igual que, lógicamente,
quien hace posible que nos estén escuchando en este momento en Corrientes Capital. Corrientes, Argentina, donde nos están escuchando a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. ¿Y quién hace posible esto? Nada menos que la doctora Mónica Colunga, una abogada, luchadora en defensa de los derechos humanos, de la justicia social, tan vilipendiada la justicia social. Pensar que en un país que ha bregado incansablemente por la justicia social y que nace con la impronta de la justicia social en Manuel Belgrano, en San Martín, en Mariano Moreno, en prácticamente todos los héroes de nuestra patria, con la impronta de la justicia, de que nadie es más que nadie y que somos iguales, y sin embargo algunos lo que buscan es la injusticia. Básicamente no buscan la injusticia, buscan concentrar toda la riqueza y son indiferentes a que otros se derrumben en la pobreza. La avaricia, que no tiene límites, los lleva a esos exabruptos y a esas pretensiones. Pero la doctora Mónica Colunga está del lado, yo diría del lado de los buenos. No, esto no se distingue entre buenos y malos, pero no importa, digámoslo de esta manera. Le damos también los muy buenos días a Gustavo Figini, que hace posible que nos escuchen en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Y le vamos a dar los muy buenos días, básicamente al que trae toda esa hinchada. Porque usted dice, esos aplausos que se escuchan y pertenecen a la tribuna que tenemos allí, detrás del operador. El operador trae a sus hinchas porque después continúa con su propio programa, un programa excelente que hace Beto Perdomo, lo cual es un orgullo para mí. Así que, Beto Perdomo, muy, muy buenos días y aplausos fuertes para el operador de todos los lunes, desde hace más de 3 años, aquí en La Brújula, que venías de antes, desde luego, pero que con nosotros te fuiste para arriba. No, ya el tipo estaba alto, porque el tipo tiene un programa, el tipo es hombre de radio, y nosotros nos hemos ido haciendo personas de radio, personas, que nos ha gustado esto, y que le hemos encontrado que también estamos dando un servicio, porque de pronto me encuentro con que investigadores me preguntan por reportajes que hemos hecho. Claro, algunos dicen, no, usted Masitelli, algunos reportajes son un plomo. Puede ser, pero fíjese la cantidad de información que hay. Lógicamente que cuanto menos información uno da, más livianito es el programa, más rápido se pasa, y bueno, es probable que sea un buen acompañamiento, y yo no digo nada, hay programas para todos, y nosotros hemos tratado de hacer un programa que envíe un caudal informativo, un caudal de comentarios, un caudal de opiniones, de miradas, que justamente cuando usted termina de escuchar La Brújula, tiene que salir un poquito mejor orientado, pero no porque nosotros se lo digamos, sino porque al tener usted un mayor caudal de información y un mayor caudal de cultura política, lógicamente nos orientamos mejor. Nosotros no orientamos a nadie, somos lo que somos, decimos lo que decimos, pensamos como pensamos, y todos saben que yo soy socialista, todos lo saben, jamás lo he ocultado, y eso viene ocurriendo desde tiempos inmemoriales. Pero aunque yo soy socialista, no puedo dejar de observar que el día de ayer fue un día muy particular, porque fue un día donde se celebró el Día de la Lealtad. Bueno, a mí me pareció que es un día que merece mucha atención, porque ayer hubo una movilización, hoy habrá otra movilización. Entonces, para hablar un poquito de este tema, le he pedido a Julio Bárbaro que nos pudiéramos comunicar, y lo vamos a hacer dentro de un ratito. Dentro de unos 15 minutos nos vamos a estar comunicando con Julio Bárbaro para preguntarle a él cómo fue, porque una parte de la historia de los argentinos pasa a partir de aquel 17 de octubre. Es decir, hay fechas muy significativas en la política argentina, desde luego. El 25 de mayo, quizás la más importante de todas, el 9 de julio, el 20 de junio con la muerte de Manuel Belgrano, el 17 de agosto con la muerte de San Martín. Hay una cantidad interesante de fechas, pero el 17 de octubre, sin lugar a dudas, se ha incorporado como una de las grandes fechas
como el 15 de junio, por ejemplo, que fue el día de la reforma universitaria. El 17 de octubre es un día de cambios en la Argentina, de cambios de época. Y entonces, bueno, da para tanto, y el programa de radio no me da para tanto, pero ayer estaba justamente leyendo un libro que se llama Reforma Política y Reforma Agraria, la salida de la crisis argentina, de Juan Guido Pastorino, que fue un hombre también del Partido Socialista, un hombre, lógicamente, que falleció hace ya varias décadas, y que en 1970 estaba escribiendo este libro. Yo tuve la diosa fortuna de conocerlo allá por la década del 70, siendo yo un adolescente joven y él siendo un hombre grande, pero que el haber sido un hombre grande le había permitido atravesar lo que fue el nacimiento del radicalismo, toda la etapa del irigoyenismo, de Alvear, vuelta de Irigoyen, el golpe del 30, todo lo que fue la década infame sobre la cual él hace caer rayos y centellas, lógicamente porque fue una infamia total aquella década de 1930 a 1943, y él hace una historia de aquellos años muy pero muy interesante, Juan Guido Pastorino, en su libro Reforma Política y Reforma Agraria, y también hace un análisis pormenorizado del nacimiento del peronismo. Y bueno, más adelante él va a concluir cuáles son las soluciones a los graves problemas que tiene la Argentina, pero eso es otro capítulo aparte. Esto lo señalo porque en un punto él toma un relato de Ángel Perelman. Por eso hice toda esta introducción, para decirle que esto lo saco de un libro. Ángel Perelman era obrero metalúrgico, fundador y primer secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, y describe la incorporación de la clase trabajadora al peronismo con las siguientes palabras, y espero poder expresar a través de estas palabras lo más exactamente posible lo que ocurrió en aquella fecha. Entonces dice Ángel Perelman: resuelto por la CGT el lanzamiento de la huelga revolucionaria, en la mañana del 17 de octubre vinieron a buscarnos al sindicato unos compañeros de barracas. ¿Qué pasa?, preguntamos. En Avellaneda y Lanús la gente está viniendo al centro. ¿Cómo es esto? No sabemos quién largó la consigna, pero toda la gente está marchando desde hace algunas horas hacia Buenos Aires. La cosa viene sola. Lo único que sabemos es que Evita está en un auto recorriendo los barrios y difundiendo la orden del paro general. En realidad, la idea de volcarse sobre la Plaza de Mayo brotó espontáneamente, en el seno profundo de las masas populares, porque de otra manera no hubiera podido surgir. No hay orden alguna capaz de movilizar a un tiempo a centenares de miles de hombres, mujeres y niños, sino cuando esas multitudes sienten la necesidad de manifestarse en los momentos decisivos de su existencia. Nos lanzamos a la calle. La policía estaba intentando disolver y reprimir a la multitud. Después del mediodía comenzó a cambiar. Los vigilantes perdían su aire de autoridad. Nos miraban con una actitud confusa o con una vaga simpatía. No había fuerza policial capaz de imponerse a una muchedumbre que brotaba de todos los rincones de la ciudad. Un pequeño grupo de muchachos venían coreando el nombre de Perón. El que iba al frente enarbolaba una escoba con un letrero en la punta que decía: los que están con Perón, que se vengan al montón. Y se plegaron a la columna. Montonera viene de montón, y no es inútil recordarlo ahora. Bueno, sigue lógicamente todo el relato, ahora hablo yo, y no se puede dejar de compartir
aquel enorme sentimiento, motor de nuestra historia que llega a nuestros días y que tenía que ver con muchos años de injusticia, muchos años de explotación, de marginación, de exclusión, muchos años en los que la clase trabajadora que había venido creciendo por la industrialización del país, una industrialización que tenía, por un lado, un origen propio de personas que querían industrializar la Argentina, pero que se aceleró con la Primera Guerra Mundial, que después eso va a representar la posibilidad de sustitución de importaciones y va a representar también la posibilidad de algunas exportaciones a países que habían sido abandonados por sus proveedores habituales involucrados en la Primera Guerra, y de aquel conflicto y de esta industrialización iba a aparecer en su momento el irigoyenismo, que ya había logrado el voto universal secreto que lo había concedido Roque Sáenz Peña en 1912, y en 1916, en plena etapa de guerra, Irigoyen iba a ganar la presidencia. Después Irigoyen iba a estar hasta el 22, hasta el 28 iba a estar Alvear, y nuevamente Irigoyen, y el golpe del 30, del 6 de septiembre de 1930, y a partir de ese momento y hasta 1943, las masas populares se sumaron a la industrialización de nuestra Argentina, creció la masa obrera, la clase trabajadora, pero no mejoraban las condiciones de vida, y la explotación era muy fuerte, no se cumplían las leyes, no se respetaban las 8 horas de trabajo, no se respetaba la legislación que tenía que ver con los accidentes de trabajo, y toda una cantidad de derechos que eran pisoteados, y el Estado funcionaba al servicio de las patronales, y cada controversia que podía tener un obrero era destinado al fracaso, porque lógicamente el Estado y todo el sistema iban a abrogar por defender los intereses de la patronal. Con el golpe de Estado de junio de 1943 eso iba a cambiar. Perón iba a ir a la Secretaría de Trabajo y Previsión. A partir de allí empezaron a surgir una cantidad muy grande de reivindicaciones de los trabajadores, que van desde el aguinaldo hasta la disminución en el valor de los alquileres que se habían hecho insostenibles. Se había dado el estatuto del peón rural, habían mejorado las condiciones de existencia de los peones rurales, que todavía eran una enorme cantidad en la Argentina, mejoraban la situación de los trabajadores, se empezaban a respetar leyes que habían estado elaboradas por los socialistas hacía muchos años, pero que en realidad no habían entrado en vigencia plena por falta de voluntad política del poder que conducía el Estado, y se había generado un vínculo con Perón, con el coronel Perón, un vínculo emocional con un hombre que había actuado a partir de aquel golpe del 43, había actuado con una energía inusitada en favor de los trabajadores, y los trabajadores lógicamente eso lo pudieron apreciar, lo pudieron valorar, pudieron generar ese vínculo extraordinario con aquel hombre que lógicamente estaba cargado de energía, de vitalidad, y además tenía inteligencia y era carismático, de manera que los obreros se acercaban a él y quedaban realmente deslumbrados, porque un coronel, un hombre del ejército, un hombre que a priori pertenecía a un sector ajeno al interés de los más humildes, se había puesto del lado de ellos. Y ese vínculo extraordinario es lo que se trató de cortar. Se trató de cortar en algún momento y se dice, bueno, este hombre ha llegado demasiado lejos, y lo destituyen y lo mandan a la cárcel. Lo mandan a Martín García, a la isla Martín García. Es de allí donde él virtualmente observa Perón que está terminada su vida política, que había durado en definitiva muy poco, porque se trataba entre junio del 43 y estamos hablando de octubre del 45, y ya virtualmente creo que hay pruebas
de que él, daba por concluido y que pensaba probablemente en hacer una vida distinta a la que había llevado adelante hasta ese momento. Sin embargo, la respuesta de la gente nos hizo esperar. Uno podría decir que Perón hizo mucho para favorecer a los trabajadores y transformarse en su líder, pero sin lugar a dudas son los trabajadores los que inventan al líder. Los que eligen son los trabajadores, y los que no le dejan hacer quizás lo que como hombre común, que todos somos en definitiva seres comunes, Perón en algún momento pensó en hacer, la clase trabajadora no lo iba a dejar que hiciera, y lo iba a rescatar de la cárcel y lo iba a transformar en su referente, un referente que lo es, observen ustedes, por el resto de su vida. Es decir, Perón ese 17 de octubre marca el nacimiento, si ustedes quieren, la fecha de nacimiento del peronismo, porque ahí es cuando lo rescatan. Después va a haber, todavía va a recuperado y restituido al gobierno. Perón no va a querer tomar el poder sino es a través de elecciones. Interesante porque algunos, falsificando la realidad, hablan de que el peronismo hace fraude, pero eso no es cierto. Sí, no digo que no pueda haber fraudes marginales en algunos de estos señores feudales de las provincias o algunos de los señores feudales de acá del Gran Buenos Aires, pero no viene de allí, no nos confundamos, no viene de allí. Los fraudes eran anteriores al peronismo. Y Perón se sometió a la voluntad del voto de los hombres todavía en aquel entonces, y en febrero del 46 iba a ganar la elección, se iba a hacer cargo del Poder Ejecutivo Nacional e iba a desplegar las ideas dominantes de aquel tiempo. Yo escucho todavía a muchos reivindicar aquellas ideas para la actualidad. Mi impresión es que aquellas ideas quedaron para aquellos tiempos. En todo caso, debieron, como tenían muchos elementos positivos, se podrían haber ayornado una y otra vez, como todo tiene que ayornarse con el paso del tiempo. No lo estoy diciendo en particular ni para una fuerza ni para otra. El 100% nos tenemos que ayornar todo el tiempo porque al cambiar las épocas, evidentemente las cosas las ideas se tienen que acomodar a los nuevos cambios. Las ideas vuelven a cambiar la realidad y la realidad nos vuelve a cambiar las ideas. Así es la vida, así es la dialéctica de la historia. Entonces el peronismo desarrolla durante una etapa un modelo que con el paso de los años va a mostrar algunas ineficacias, algunas ineficiencias, y aunque Perón gana con holgura las elecciones de 1952, el sistema cada vez funciona peor. Esta es la realidad. Independientemente de que, lo he dicho toda mi vida, repudio el golpe de Estado de 1955, como repudio la totalidad de los golpes que se dieron en la Argentina, porque creo que hay que permitir que la democracia se desarrolle en plenitud. Y creo que si alguien tiene que poner un punto de origen en esta decadencia que aún nos toca, es el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, ¿verdad? Y que ya vamos en pocos años a cumplir 100 años. Entonces, fíjense que el liderazgo de Perón, a pesar del golpe del 55, no se ve derruido, y muy por el contrario, nos cuenta Juan Guido Pastorino en este libro, que el día posterior al golpe de Estado, la clase trabajadora se hizo más peronista que el día anterior, porque vio las cosas con más claridad. El golpe no era para mejorar la Argentina, el golpe era para deshacer las conquistas de los trabajadores. Por eso, después de 18 años de proscripción, Perón vuelve, saca el 62% de los votos, cerca del 62% de los votos, y bueno, después de años, un tiempo muy turbulento, y de haber gobernado por tercera vez como presidente de la Nación entre, si mal no recuerdo, octubre del año 73 y el 1 de julio del año 74, que es cuando va a fallecer, la impronta del peronismo marca todos aquellos años. Y alguien en aquel entonces dijo, algunos se manifestaron, murió Perón, se terminó el peronismo. Y algunos creen que efectivamente se terminó el peronismo, pero el peronismo como sentimiento da la impresión de que ha perdurado a lo largo del tiempo.
Es decir, ya prácticamente vamos a cumplir dentro de poco 5 décadas de la muerte de Perón, y sin embargo hay todavía un amor por parte de una masa importante de argentinos hacia aquel líder. Y ese amor ha sido, yo creo que muchas veces, defraudado por una dirigencia que se dice continuadora, pero que en muchos casos no ha estado a la altura de los tiempos y no ha respondido a los mandatos que en definitiva tenían 3 banderas, que era la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Bueno, pero para profundizar en esto, ya hemos hecho un cacho de historia, pero ahora vamos a tratar de, más que de historia, de observar cuál es la realidad en estos días, de aquel 17 de octubre del 45, ya muchísimas décadas después. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, bárbaro. Hicimos un poco nosotros, desde una redacción del dirigente Perelman, de lo que fue aquel 17 de octubre de 1945, un reconto histórico del cual, bueno, digamos que bien o mal ya está hecho. A mí me interesaba hablar con vos de este 17 de octubre, de ayer, de hoy. ¿Cómo estás viendo vos estas movilizaciones en el Día de la Lealtad en el marco de un gobierno que aparece como peronista, pero que al mismo tiempo parece que no quiere ir el presidente a ninguna de las 2 grandes movilizaciones, ni liderar estas corrientes que se expresan quizás con sentidos no confluyentes? ¿Cómo estás viendo vos esto, Julio? Con tristeza. La Argentina, aquella Argentina, el sábado hablaba en Radio Mitre con Magdalena y con Tuñaski, y yo les decía que cuesta recordar, porque aquella Argentina era una Argentina en desarrollo, desarrollo de los conservadores, los liberales, los peronistas, los radicales, y uno era una sociedad con 4% de pobreza, hoy estamos en el 40%. Era una sociedad sin caídos en la calle. Digo, destruyeron la Argentina y es un debate que no queremos dar. Yo veo Clarín está como enloquecido por echarle la culpa a Gelbar. ¿Viste que sacan lo de Gelbar, el 1 a 1? Yo digo, payasos, acá se robaron 45.000 millones de dólares. Martínez de O mató 10.000 personas y perdimos una guerra. Todo eso lo hizo Gelbar. Todo tipo, le pones una carpa y hacen un circo. Es cierto. ¿Y por qué no se Pero analiza? no puede creerse, no se puede creer que quieran hacer de Gelbar el responsable de la que se robaron ellos. Sí, claramente. Claramente. Gelbar cometió aciertos y errores, pero hay una cosa, como son economistas, viste que los economistas suman, restan y multiplican, pensar a veces, poco, no todos. Entonces, como si la muerte de Perón fuera un detalle, a Gelbar se le murió Perón y estalló el plan. Pero estalló un proceso, terminó un ciclo histórico. Entonces, no da para economistas. Entonces, es atroz lo que vive Argentina hoy, atroz. Porque además se culpa al peronismo cuando tuvo bastante culpa Menem. Nadie se hace cargo de que Menem fue liberal, no fue peronista. O sea, me parece que hay cosas que no hacemos autocrítica. La destrucción de la Argentina es Martínez de Oz con la dictadura, es Menem, digamos, es Macri desde ya, y los Kirchner no mejoraron. O sea, nosotros llevamos 45 años de destrucción. Yo creo que no tenemos nada que festejar, ni la lealtad, ni la deslealtad, ni nada que se le parezca, porque no. Digo, es una sociedad que se suicida. ¿Y por qué no hay autocrítica? ¿Por qué no hay un análisis medianamente serio sobre las causas de nuestra decadencia? Acá, como bien decís vos, acá lo que ha fracasado rotundamente es el modelo neoliberal o liberal,
que nos había dicho que disuelto el Estado y sin empresas públicas iban a llover las inversiones. Lo digo en dos palabras. Se iban a afanar lo que quedaba, ese detalle no. ¿Se afanaron? Iban a llover las inversiones de ellos fuera del país. Así es. Lo que fracasó es el modelo liberal. Ahora, ¿por qué motivo ves vos que no hay un análisis serio ni siquiera en las filas del oficialismo, que se supone que tendría que tener una mirada antagónica con esta que tienen los liberales? Porque son liberales también. Estamos en el horno. Pero perdón, acá hay una estructura donde el pensamiento nacional, el patriotismo, eso que tiene Uruguay, que tiene Brasil, que tiene Chile, acá no está. Ni en el gobierno ni en la oposición. A ver si los grandes temas de la sociedad en crisis eran el aborto y los derechos de las minorías. Sí, no. Nunca revisaron una privatización, nunca. Sí, es cierto, no se revisó nada, ni siquiera teóricamente. Entonces vos crees que diciendo todos vamos a salir del pozo, es como te toman de idiota. Lo decís de una manera que causa gracia, aunque sea trágico. Y estas movilizaciones de ayer y de hoy, en la movilización de ayer hubo fuertes críticas a la gestión, sin despegarse, digamos, de su pertenencia al Frente de Todos. Hoy moviliza la CGT, se supone que el movimiento obrero. ¿Vos pensás que hoy la CGT y estos movimientos sociales que han movilizado expresan un proyecto de país o son luchas vacías de contenido? Expresan mucho más que lo de ayer. Lo de ayer es la izquierda. La izquierda en la Argentina lo único que hizo es piantar votos. El kirchnerismo es una integración de la izquierda que desarma al peronismo y lo deja sin sentido. Entonces yo lo de ayer, yo qué sé, el de Bonafide y todo esto, yo a los deudos los respeto mucho, ahora la ideología de ellos no es otra cosa. Entonces, y los gestos que hicieron son gestos de provocadores, lo que hicieron con la memoria del otro sector de la sociedad. Sí. Absolutamente antiperonista y gorila. Pero nunca hizo ese tipo de jugadas absurdas. Bueno, entonces yo creo que es triste esto y es un gobierno muy débil, muy débil. ¿Y la de hoy puede cambiar, puede ayudar al gobierno a darle una orientación? El gobierno para mí lo que tiene es los gobernadores del norte, que es lo de Mansur. Después, nada más. Yo no. Viste, ahora están queriendo meter a Massa, qué sé yo, yo debo pensar igual, de Massa nunca sabremos para dónde va ni para qué viene. Sí, poco confiable el amigo. ¿Y de los intendentes tampoco confías mucho en los intendentes del Gran Buenos Aires, que son mini gobernadores? En la Argentina no hay tres políticos que vos y yo podamos decir los rescatamos. Mira, yo rescato mucho a Rosati, el presidente de la Corte, porque es un personaje importante, ¿no? Un tipo intocable. Que no lo era Lorenzetti, ¿no? Sí. No, claro, Lorenzetti venía muy manchado, aunque hizo un libro interesante sobre el medio ambiente. Sí, bueno, pero en el medio ambiente está limpio, pero si bajás del medio ambiente está todo manchado. Sí, totalmente. Tiene que ir a la estratosfera para... Pero bueno, digo, está Rosati, que es el único que nos da garantía de lo poco argentino que una vez renunció a un cargo. Claro. Es un país donde nadie renuncia a nada. Sí, es cierto. ¿No? Es cierto, bueno. Es la teta del Estado tan atractiva que nadie quiere largarla. El récord mundial, el récord argentino, que va a ser el monumento al burócrata, va a ser la cara de Pichetto. Sí, un horror. Lo de Pichetto es un horror. Es un horror, porque el tipo hizo todo Menem, todo Kirchner, todo Cristina y todo Macri. Hay que ser alcahuete de todos los gobiernos, ¿eh? Sí, es difícil. Pero además ahora es auditor y se la pasa comentando política en todos los canales de televisión. Es un chanta y dice pobrismo, ¿viste? Sí. ¿Qué es el pobrismo? El lugar de donde él viene y no está más. Un horror. Y él es altamente responsable de ese pobrismo. Pero totalmente responsable. ¿Qué te parece? Julio... Son los tipos que construyeron la decadencia y dicen que no tiene nada que ver. Sí, un cinismo total.
Son los cínicos. Sí. Los cínicos, sí. Sí, no se hacen cargo absolutamente de nada. Escúchame, mira, hay señales, yo creo que después del 12 de septiembre, hay señales por parte de Cristina, de Massa y de Rodríguez Larreta, de que podrían hacer un acuerdo político. Es decir, creo que los tres se pronunciaron más o menos, en forma más directa o menos directa, en que habría que hacer un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición. ¿Vos creés que pueden llegar a hacer un acuerdo político con un contenido popular en defensa de nuestro pueblo? No, lo que van a hacer es un contenido de ellos, porque son tipos, Cristina no tanto, pero Massa y Rodríguez Larreta, cada vez que laburaron, siempre laburaron juntos y son parte de esto que llamamos liberalismo burocrático. Van a ayudar a las 10 empresas, a los amigos de ellos. No hay un proyecto productivo, ni en Massa, ni en Rodríguez Larreta. Lo más productivo que hizo la bicisenda. Sí, bastante, te deja mucho que desear. Pero es que no hay una... Mira, la concepción de Rodríguez Larreta es administrar la miseria, y la política es el lugar del cual se tiene que plantear salir de la miseria. Son dos cosas distintas. Sí. Para ellos, Massa, Rodríguez Larreta son amigos hace rato y hacen las cosas juntos hace rato. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la gente? Es difícil de entender. Y lo de IDEA es un ámbito que, bueno, sabemos que son los grupos concentrados del poder económico, etcétera, pero es un ámbito donde también hay producción. ¿No entendés que el presidente desaprovechó la oportunidad de dar una orientación productiva para el país? Estamos siempre en la misma. Si no la tiene, y si no la tiene, claro, nadie da lo que no tiene. Estamos, qué mal que estamos, Julio, qué mal que estamos. Sí, yo lo conozco mucho, él nunca tuvo una idea del futuro. Es el grupo del Chacho, el grupo del Fripaso, el grupo de estos muchachos que son progresistas, dicen todos, ¿viste? Son eso. ¿Y cómo se hace, Julio? Porque mira, el otro problema que tenemos es que lo que mucha gente creyó que Cambiemos no iba a volver por muchos años, pasaron menos de 24 meses y están volviendo. Y uno y después, cuando vuelvan ellos, van a volver esto. ¿Qué le vas a hacer? Es así. ¿Y cómo se rompe? Porque la decadencia es decadencia pura, entonces... Macri duró 4 años porque le dieron los créditos, se endeudó hasta la nariz para durar 4 años, todos duran 2 porque no pueden endeudarse. Sí, pero es un círculo vicioso que nos lleva al precipicio. Pero hace años que estamos en el precipicio. Mario, ¿cuánto hace que estamos en eso? Tranquilos y felices. Sí. ¿Y qué vos visualizás alguna solución? Hoy no, porque cuando vos decís idea, yo en idea hablé en mi primera idea de la democracia en nombre del peronismo. Mirá lo que será, que no solo vivo yo, habló Rogelio Frigerio por el MIT, habló Álvaro Alzogaray y Armando Rivas, y yo éramos 4. Viste, cuando vos sentís que quedamos solos, sabés que tenés tus años. Bueno, después fui a una idea donde pusimos al ministro de Bujibor. Sí. Y después fui a otra idea más o menos interesante, y después vino la idea de los economistas, que es la idea bobo, la idea baje el impuesto, suba el cosito, baje el cosito. Esa es la idea de los gerentes, no es de los empresarios. Sí. Los empresarios son la burguesía industrial, los gerentes son empleados públicos. Sí, aunque el hombre más rico hoy es Alperín, que es de Mercado Libre, tampoco es una industria. Está bien, pero si vamos a tener... Sí, pero son ricos, no son Henry Ford, ¿eh? No, claro que no. Son tipos que hicieron guita por una coyuntura, se avivaron, lo hicieron, ahora creen que piensan además. Y a esto escriben un libro de filosofía. Pero... Estamos en el horno. ¿Sabés cuál es el drama? Que la política en la Argentina no ocupa su lugar. Sí. ¿Y a qué lo atribuís? Porque también acá juegan la comunicación y juega la opinión pública. La opinión pública... No, lo básico es que no hay gente, no hay cuadros. No hay cuadros. No tenemos cuadros ni queremos tenerlo, entonces chau. No hay. Claro. Se ha perdido la formación de los cuadros. Digamos que en mi generación,
cuando la coordinadora y la renovación peronista, podríamos decir que eran una generación que tenía 20 candidatos a presidente. Debe haber como 11 o 12 ricos y después estamos los que quedamos. Pero sí. Y si vos tuvieras que decir, porque vos, antes de morir, Mario Bunge, le preguntaron justamente por Perón, y él dijo que ellos, allá por el 45, creían que Perón era un militar común, que era un hombre que no estaba capacitado para ejercer digamos, la administración y gestión del Estado, pero que después con el paso del tiempo tuvieron que revalorarlo porque se encontraron que realmente era un hombre, un intelectual, un hombre de conocimientos, que había sido profesor en la escuela, en materia de guerra, en la escuela militar, y que además tenía mucha obra escrita. Escribe Toponimia Araucana en el 29, apuntes sobre el frente oriental de la guerra del 14 en el 30, o sea, era un escritor. Claro. Donde acá te imaginas agarrás a Macri y a Scioli, si le sacás el billete y quedan sin biblioteca. Muy bueno eso. Pero yo te quería preguntar si vos entendés que las nuevas generaciones leen a Perón, aunque fuera con espíritu de ayornar, No leen nada. Leen economía. El economicismo en Argentina es parte de la decadencia del pensamiento. Ningún dueño de empresa dejaría que su economista la maneje porque sabe que la funde. Pero en Argentina la dejaron que la manejen los economistas. Sí, que yo a veces digo que son contadores públicos, saben sumar y restar. Son contadores públicos que a veces no saben contar muy bien, pero bueno. Claro, agravado porque no saben contar muy bien, pero en realidad, en fin, yo pienso que el factor por el que nace la economía política es el factor tecnológico, y yo siento que nuestros economistas no saben nada, ni de técnica, ni de tecnología. Son empleados de los grandes grupos. La Argentina tiene una sola tragedia, que es la concentración económica. Sí. De eso no se habla porque está prohibido. No se habla, efectivamente. Esa concentración es la que les permite ganancias monopólicas, abusos. Y destrucción de la sociedad. Efectivamente. El tejido social se hace añicos. Ahora, va a ir Feletti a observar si puede congelar los precios. No sé si preguntarte esto porque realmente me parece que es medio obvio, pero ¿qué destino le ves a la acción de Roberto Feletti en esta Secretaría de Comercio? Le veo poca, qué sé yo. Me parece que, mira, todo esto va a aclararse. A mí no me gusta Feletti porque me parece que es un tipo más de la izquierda que del peronismo. El peronismo es capitalista. Nosotros creemos en la iniciativa privada y estamos en contra de la concentración económica. Los liberales creen en la concentración económica. Yo le decía a Mauricio Macri, cada farmacia que avanza Farmacity es en clase media que se degrada en clase baja. Sí. Cada supermercado mata 100 almaceneros. Ningún país del mundo permitió que se desnacionalice la ganancia de la gaseosa. Algo dejale a los pobres, hermano, que vendan gaseosa. Sí. No, acá el país está esquilmado. Y la dirigencia política ha sido cómplice de todo. La dirigencia política es parte de los enriquecidos. Sí, claro. Y el fenómeno Milei, que es uno de los que habla de la casta política, ¿cómo lo interpretás vos? Ahora las encuestas dicen, para mí estuvo bastante flojo en el debate de la semana pasada, pero sin embargo dicen que creció algunas encuestas, no sé si son verdaderas o falsas. Es parte de un sector empresarial que inventa eso porque está contra el Estado y entonces va a seguir en eso, pero es la expresión de un sector empresarial que todos conocemos y sabemos cuál es. Sí, lo ves como, digamos, una estrella pasajera o No, es pasajero eso porque ellos lo hacen para molestar a la democracia, no para conducirla. Las ideas esas son para terminar. Digamos, es la queja de los ricos porque ahora tienen que alimentar a los pobres. Ellos creyeron que a los pobres los echaban y no. Entonces,
Bueno, decime tu última reflexión sobre entonces qué representa hoy el 17 de octubre, si entendés que sigue representando, más allá de la nostalgia, más allá del recuerdo, del hecho histórico. Representa un gesto de un pasado, de un país industrial, hace muchos años dejó de serlo. O sea, no sé si recordamos al peronismo o al país industrial. Ah, mira. Sí, claro, nosotros fuimos parte de ese país industrial. Yo vi como en esta zona del oeste del Gran Buenos Aires se destruían una a una todas las empresas desde la Cantábrica. Y los muchachos, viste, que ahora dicen que la culpa fue de Gelbar. Vos lees Clarín y dice Gelbar en el 1-1 tallaron la... Bueno, es así. Absurdo, que él era un país pujante. Lo hicieron pedazos y ahora te dicen que los pedazos son tuyos. Bueno, te mando un abrazo grande. Igualmente, Julio, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, hemos hablado con Julio Bárbara con su característica, donde lo trágico lo hace cómico y donde nos pinta un panorama del cual es muy difícil ver realmente una salida. Y la verdad que yo le pediría a algún oyente, si quiere, que me mande un WhatsApp, ahí tengo un montón de WhatsApp sin posibilidades de leerlo en este momento, para que... me digan si ven alguna salida, porque en realidad las fuerzas que van hegemonizando y que quieren hacerse cargo de la dirección del Estado dan la impresión de que no van por el sentido correcto, van en cualquier dirección. Y en todo caso, si va a haber un acuerdo en la Argentina, habría que ver si ese acuerdo está en la dirección y el sentido que todos necesitamos. Es decir, nosotros necesitamos que nuestro pueblo viva bien porque es un mandato, el bienestar general, y se vive bien en la medida que se tiene un ingreso, pero se tiene un ingreso además porque hay trabajo, y hay trabajo productivo, un trabajo productivo acorde a la tecnología del tiempo histórico que se está viviendo. Ese es el otro tema que justamente los economistas no tratan. El tema no es que todos nos pongamos a producir como si estuviéramos en el siglo XIX. Eso también puede ocurrir porque también valen las artesanías y valen las cosas que son autóctonas, las cosas que son valoradas también, pero no se puede pensar en un país solo sostenido en eso, sino que realmente se requiere un proyecto que tenga como vector principal el desarrollo, como decimos aquí, tecnológico, en ese vector donde educación, ciencia, tecnología, producción y comercio, interior y exterior, son la flecha del futuro para la Argentina. Y sin embargo, no existe esta flecha del futuro para la Argentina. Repito, educación, ciencia, tecnología, producción y comercio, esa es la flecha del futuro para la Argentina. Y esta flecha del futuro está virtualmente, les diría, desdibujada en la dirigencia política argentina. No hay un análisis acerca de las enormes posibilidades que nos brinda el planeta en este tiempo histórico. Cuando solamente se plantea que el precio de la soja está alto y qué conveniente que es, digo, qué mal que pensamos la Argentina. Es como quien espera a que venga alguien a comprarle a su negocio. Pero antes de que alguien venga a comprarle a su negocio, uno tiene que definir qué es lo que quiere vender. Y lo que la Argentina no define es lo que quiere vender. Lo que la Argentina no define es cómo quiere su inserción en el mundo en el siglo XXI, que no puede ser la misma que la del siglo XIX o principios del siglo XX. No podemos repetir esa historia. Además, con las enormes consecuencias ambientales que permanentemente hacemos en este programa. Les cuento. Me manda Estela de Merlo, quien dice que la única solución y salida para este país es el socialismo argentino, democrático y humanista. Qué lindo, a mí me gusta esto y espero que no se enoje nuestro amigo Julio Bárbaro, porque puede decir que esto es de izquierda. No, en realidad me parece a mí que más que tiene que haber un socialismo refundado,
ningún socialismo del pasado nos va a llevar, y mucho menos extranjero, nos va a llevar al futuro. Tiene que haber un socialismo nuevo, absolutamente, de cara, de alta productividad, de altísima productividad, en capacidad de aportarle a la Argentina para este vector del futuro que les acabo de mencionar. Así que muchas gracias, Estela de Merlo. Bueno, aquí también Juan Alberto Garat, que también es de Merlo, me dice, muy de acuerdo con Julio Bárbaro, mis saludos, porque no se puede lograr un acuerdo nacional. ¿Qué lo impide? Pregunta. ¿El gobierno goza de la confianza como para hacerlo? Brillante. La única salida es la unidad nacional con todos los sectores. De no hacer los políticos, la realidad lo llevará a cabo. Sí, yo también creo absolutamente que en el marco del respeto por la diversidad de identidades hay que ir a un cuadro de unidad nacional, y yo creo que la clave es este vector de futuro que nosotros planteamos. Bueno, también me escribe Raúl Klixber, bien, bueno, gracias Raúl Klixber, porque hoy en la hora que tenemos por delante, y antes de dar paso a la tanda, porque acá tengo un montón de mensajes, y yo les pido disculpas, no me va a dar el tiempo. Vamos a tener, apenas a las 13 horas vamos a tener a Guillermo Andrú, que siempre denuncia a una oligarquía parásita que se ha apropiado de las grandes rentas de la nación y que ha volcado sobre las espaldas del pueblo una política tributaria que castiga el trabajo, la producción y la inversión. Y después vamos a estar hablando con Nahum Klixber, Así que, bueno, me manda Miguel Berrotarán desde el Foro Solidario de Córdoba, hace público su apoyo al proyecto de Asociación de Amigos de la Reserva Natural San Martín, todo lo que tiene que ver con la defensa del ambiente. Gracias, Miguel Berrotarán, del Foro Solidario Córdoba. Nosotros somos un vehículo para transmitir toda esa información. Pablo Pimentel me manda también un flyer, Festival Proyecto Ballena 2021, conferencias conversadas, Soraya Maiconio conversa con Julia Mengolini. Domingo 24 de octubre, 16 horas, La Cúpula. Entradas disponibles en www.cck, o sea, Centro Cultural Kirchner debe ser, .gov.ar a partir del lunes 18, hoy a las 12. Quiere decir que ya está, para quienes quieran escuchar estas conferencias conversadas con Soraya Maiconio y conversa con Julia Mengolini, va a ser el próximo 24 de octubre a las 16 horas. La Cúpula en el CSK. Dicho esto, creo que ya la hora, pero bueno, también el ingeniero Christensen me manda a preguntarle. Bueno, pero le podemos preguntar. Me manda el ingeniero Diego Christensen, me manda que para preguntarle a Bárbaro en qué quedó el Partido Federal, si está para competir en las presidenciales del 2023. Bueno, me manda saludos Eduardo Asinelli, confirmado Sostenidos por Bemoles, este conjunto musical. Se presenta en Palermo el domingo 5 de diciembre, 20-30 horas. O sea, Sostenidos por Bemoles se presenta en Palermo el domingo 5 de diciembre, 20-30 horas. Bueno, gracias Eduardo Asinelli. Bueno, me siguen llegando temas, pero vamos a ir a la tanda de la radio para las 13 poder estar hablando con el ingeniero Guillermo Andró. Seguimos aquí, lunes 18 de octubre, son las 13 horas, 1 minuto, y ya estamos en contacto con el ingeniero Guillermo Andró. Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal, Mario? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contento en un hermoso día, ¿verdad? Con una temperatura ideal, así que disfrutándolo, aunque en este momento estamos en el estudio de la radio y bueno, pero sabemos que afuera hay un solcito maravilloso, así que el día es espléndido. Guillermo, bueno, quería charlar con vos, sobre todo porque vos tenés una crítica aguda, filosa, constante, contra lo que llamás la oligarquía parásita.
Y me encantaría que le dijeras a los oyentes qué es para vos esa oligarquía parásita y por qué la llamás de esa manera. Bueno, mira, David Ricardo, un economista clásico, el Manuel Belgrano de los ingleses, judío, en 1815 le dice a la reina: tenemos que terminar con los cazadores de rentas públicas. Estos parásitos ponen en peligro el desarrollo, la continuidad del desarrollo industrial inglés. Necesitamos entonces terminar con la oligarquía parásita y crearla en países como la Argentina. O sea, una clase social que se apropie de la renta pública, o sea, los genuinos recursos del Estado, claro, para hacer fracasar el proyecto industrial argentino. Bueno, con idas y vueltas, pero lo lograron de forma muy importante. Decinos qué son las rentas públicas. Para la economía clásica, para el cristianismo, para el judaísmo, los genuinos recursos del Estado no son los impuestos al trabajo, la producción y el consumo, o sea, al trabajo. No son los frutos, el valor generado por los hombres, sino el valor generado por la sociedad. ¿Cuál es el bien dado por la sociedad? La tierra. La renta es la retribución al factor de producción de tierra. Por lo tanto, para la Biblia, para el cristianismo, para la economía clásica, que es científica, el factor de producción tierra es el que debe aportar los fondos para sostener el gasto público. Y debe salir del 1,5% del valor de la tierra. Eso fue la Revolución de Mayo, a través de su ley de enfiteusis. Correcto. Y eso genera un desarrollo industrial inmediato. Bueno, Argentina tuvo ley de rentas, el sistema rentístico, los entes recaudadores, todos se llamaban rentas, hasta el año 72. Con los golpes de Estado, porque acá hay que tener en cuenta, por lo que estuviste hablando, que cada golpe de Estado lo que significó con toda claridad fue un retroceso del sistema de rentas, o sea, cumplir con el objetivo de David Ricardo y de la geopolítica británica. Entonces, el primer golpe de Estado en el año 30 fue para poner el impuesto a los réditos. ¿Quiénes fueron los que defendían a capa y espada? Los socialistas. Si vos ves los discursos de los socialistas, fueron feroces en la legislatura, y eso que era un impuesto que se ponía de emergencia por 4 años. Claro. Bueno, esos debates que realmente son para tomarlos y demostrar lo que significó eso como germen de todos los 160 impuestos que tenemos hoy al que trabaja y produce. O sea, la Argentina milagrosa, eso que Armando de Rivas llamaba un milagro de la historia, se hizo en base al sistema de rentas de la Constitución argentina, basada en la ley de enfiteusis de la Revolución de Mayo, que a la vez se basa en el Levítico, el sistema fiscal de rentas de la Biblia. Punto, es así de fácil. Ahora, fíjate vos qué impresionante. Tenemos universidades, academias de ciencia, hombres de la política que a lo único que se dedican es a ocultar este principio fundante de la civilización, de la paz y del progreso. Porque depende del sistema de rentas que venga a nosotros tu reino. Y fíjate vos cómo la Argentina fue el país que fue, que lo podés ver, es increíble, pero yo veo cinear nuestros músicos, y viajo por todo el país y por Buenos Aires sobre todo, y veo la cultura que tenemos, y cómo un país tan culto llegó a esto que somos hoy. ¿Entendés? Sí, claro. Bueno, hubo todo un cambio estratégico generado desde el exterior en complicidad con nuestra oligarquía, porque por supuesto, si la oligarquía, vos le decís que se van a apropiar de los recursos genuinos del Estado, por lo tanto acá no solo no trabajan por 3 generaciones los trabajadores, sino que los que no trabajan es la oligarquía parásita, que se ha dedicado a ser parásito y por generaciones viven sin trabajar. Esto lo decía la mujer de Casares con toda claridad. Dice, acá en la Argentina hay 2 clases de hombres: los vivos que compran tierra
y los tontos que la venden. ¿Y qué estaba hablando la mujer de Casares? Que iba a llegar el momento en que la tierra iba a valer mucho, en que se iba a destruir el sistema de renta y iba a tener un carácter especulativo, y eso iba a ser tremendamente poderosos y ricos a los tenedores de tierra y tremendamente esclavos a los trabajadores. Y esto es Roma. Llegamos a Roma. El cristianismo fue contaminado por Roma, y entonces hoy somos Roma. ¿Y qué tenemos? Desigualdad y guerra civil como en Roma, en toda la geografía occidental. O sea, este no es un problema, pero ¿qué pasa? Argentina es el único país en el mundo, por eso la trascendencia de Manuel Belgrano, de San Martín, de los Hombres de Mayo, que hicieron una revolución clara y concreta, que no es más que una revolución fiscal, la misma revolución fiscal que hicieron los judíos cuando se fueron de Egipto, por los impuestos del faraón. Claro. ¿Entendés? Sí, y cuando llega Cristo en un tiempo como este, a Judea, ve a los judíos que habían sido liberados esclavizados, como están los argentinos hoy, esclavizados y sometidos y humillados por el pueblo, por el imperio romano en alianza con su oligarquía, los fariseos, que homologaron el derecho romano con el derecho divino, como hicieron Vélez Sarsfield acá en nuestras universidades. Eso te quería preguntar. ¿Por qué los economistas, yo sé que algunos, en fin, estarán totalmente penetrados por una ideología que se les enseña, pero cómo puede ser? Mira, yo ahora no revisé bien los números del presupuesto nacional, pero pongamos que debe andar en algo más de 13 billones de pesos para el año próximo, ¿verdad? Si vos lo tomás al tipo de cambio, en fin, del que se ve en la calle, te debe estar dando, pongamos, no importa, peso más, peso menos, 80.000 millones de dólares el presupuesto nacional. Es decir, que es un gasto público del Estado Nacional más pequeño que el de un Estado, no de los Estados Unidos, lógicamente, que estamos hablando de billones de dólares. Estamos hablando de que nuestro gasto público nacional es más pequeño que el de Israel, ¿verdad? Que es un país más o menos un poquitín más grande que Tucumán, y nosotros somos un país... Ahora, ¿cómo puede ser que un país que el dominio primario de su suelo, subsuelo, el espacio aéreo, las caídas de agua, etcétera, etcétera, son del Estado, ¿cómo puede ser que no recaude apenas 80.000 millones de dólares para cubrir los gastos que el Estado tiene para brindar los servicios elementales de seguridad, salud, etcétera? Tenés que diferenciar que son dos sistemas totalmente opuestos. El sistema de rentas es un sistema que acelera la economía, claro, que hace abrir industrias, que termina con el empleo público en forma automática, porque nadie se quedaría en un empleo público a ganar 50.000 pesos cuando vos ves que lo están llamando el primo, el tío, el abuelo, venite que puse un local más, una industria de esto, de aquello, y ganás el triple de plata acá. O sea que el gasto público se desintegra cuando vos volvés al sistema de rentas. Porque el sistema de rentas estuvo hasta el año 72, Uh-huh. Perón comete un solo error, que que se lo anticiparon Carranza y compañía, en vez de incentivar el impuesto a la tierra, crea la ley de alquileres, que tiene un efecto parecido. ¿En qué sentido? Que bajó los alquileres terriblemente, pero entonces en el corto plazo el bolsillo del trabajador respiró, ese respiro fue hacia la industria blanca, y generó una industrialización. Pero eso fue en el corto plazo, en el largo plazo fue catastrófico. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Y generó una inseguridad jurídica fenomenal y qué sé yo. Entonces, cuando vos tenés el impuesto a la tierra, es un impuesto positivo que acelera los procesos de producción. Conviene trabajar y producir. Se acabó la especulación. Ahora, cuando vos tenés el régimen de impuesto al que trabaja y produce, que es un régimen esclavista, por eso todos nuestros políticos, y sobre todo Milei, son esclavistas. Acaban de firmar un pacto antes del debate que se hizo en Capital, en no aumentar ni generar nuevos impuestos. O sea, son unos sinvergüenzas totales, aceptan los 170 impuestos que tiene el que trabaja y produce. Y dice, te vamos a esclavizar hasta el 70%.
pero no te vamos a esclavizar más. Eso es ser liberales. Estos tipos son comunistas, todos son comunistas. Milei es un comunista, y el más peligroso de todos, porque es puesto por la oligarquía política para generar un tipo de sociedad y un tipo de liberalismo tipo Patrón Costa. Patrón Costa tenía la libertad de tener sus ingenios y sus industrias, y le pagaba con su moneda, que la tenían que canjear en su almacén de ramos generales. Hoy serían un shopping y hoy serían supermercados. Sí. Tendrían que comprarle en los autos que él produce y en sus concesionarias. Esto es Hong Kong y esto es Chile. Este es el resultado de Hong Kong y de Chile. Por eso, si vos ves detrás de lo que hay, detrás de el juego de El Calamar, esta serie coreana, es eso, gente esclavizada, totalmente endeudada, y que prefiere ir a jugar un juego a muerte, a morir, como son las guerras fratricidas, a ver si zafan o prefieren morirse. Porque esto te lleva a un proceso y a una transformación y una transmutación de la naturaleza humana, que la gente es terriblemente autodestructivo. Entonces no puedo tener acceso a una vivienda porque el lote de tierra tiene el precio que tiene. No, por lo tanto no puedo tener acceso a un hogar, por lo tanto no puedo tener acceso a una familia. Entonces no quiero vivir más. Esto te lo dicen los pibes, y algunos antes de matarse van y salen y se cargan un par. Este es el tipo de sociedad que construye Milei. Esta es la libertad de Milei. Uh-huh. Y vos decís, pero hicieron un pacto todo, no te la agarres solo con Milei. Sí, me la agarro con Milei, porque Milei lo habla en nombre de la libertad. La libertad de Alberdi es la libertad que se genera a través de eliminar todos los impuestos y al trabajo, los 160 impuestos, que es lo que hay que hacer mañana. O sea, cuando uno habla del nuevo reseteo, es poner en acción el derecho cristiano y abolir el derecho romano, que es un derecho diabólico. La lucha entre el bien y el mal es esa lucha. Entonces, es tremendo escuchar hablar a un dirigente simpático como es Julio Bárbaro y que no tenga una lista, una visión de todo esto. Porque digamos que Julio Bárbaro es un tipo culto. Sí. Yo lo he llevado a la Facultad de Ciencias de Derecho de la UBA, al Instituto de Investigaciones, a hablar, y mientras zanatea, como zanatea él y hace el show tipo Tato Bores, genial. Ahora decir, Julio, ¿vos sabés que la Constitución viene con un sistema fiscal que es antagónico al que tenemos? Es el sistema rentístico de nuestra Constitución. Se levanta, se da media vuelta y se va. Y que por esto el país ha fracasado. Esto me pasó con Julio Bárbaro, lo tengo grabado. Y pueden ver cómo ante la pregunta mía o de Héctor Sandler el tipo sale corriendo. Pero me pasó con este hombre solo, no, con Milei, con Esper, con Tetaz, con Lázari, con Rodríguez López Murphy. Todos son tipos puestos y al servicio de este capitalismo monopólico financiero, destructivo, antiproductivo, que está llevando el mundo a un abismo. ¿Te das cuenta? Sí. Porque no es solo lo que pasa acá. En Italia, las abuelas, ¿cómo eran las abuelas que vos conociste? Tenían 25 nietos, ¿eh? Mi abuela tenía 25 nietos. Hoy la abuela italiana tiene 2 hijos y un solo hijo que lo tuvo la hija a los 40 años. O sea, es un proceso autodestructivo total lo que estamos viviendo. Está frente a nuestros ojos. Y la Iglesia es cómplice. Pero hay buenas noticias, Mario. A ver. Porque, bueno, hoy, por ejemplo, se estrenó el sábado pasado. En el Gomón está la película sobre Silvio Gesell. La vi. Yo voy a ir hoy. ¿La viste? Sí, la vi el sábado. Ah, bueno, no sé, yo tengo mi sorpresa, pero a no ver te voy a decir nada, pero sí, yo la fui a ver el día sábado. Sí, porque, viste, acá todos tienen libertad pero el Libre Tierra de Silvio Gesell se basa en las ideas de Manuel Belgrano, las ideas de la Constitución Argentina. No sé qué interpretación le han dado en esa película. Lo mismo que el Libre Moneda. Bueno, esto estaba absolutamente silenciado. El año pasado fuimos a dar una charla a la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Y dónde la dimos? En el Consejo Académico. ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa.
¿Y qué fue lo que pasó con todos los profesores? Y, pero ¿cómo puede ser que nosotros no sepamos nada de todo esto? O sea, acá lo que ha habido es un engaño. Nos han engañado y han usado las universidades para engañarnos, para meternos una economía neoclásica que es una pseudociencia. ¿Te das cuenta? Sí. Al servicio de la oligarquía parásita. Pero la oligarquía parásita, para sostenerse, necesita de la élite parásita, que son los intelectuales. ¿Te das cuenta? Que trabajan todos en las universidades, en los think y en las academias de ciencias. Yo en el 2012 denuncié en un congreso internacional a las academias de ciencia por la corrupción de esto, de la ciencia económica, del derecho y de la historia. Bueno, hay buenas noticias. La Academia de Ciencia, y se lo mandé a todos los académicos, claro, me trataban como loco, porque acá hay dos problemas. O yo estoy loco, o estos tipos han sido engañados de una manera impresionante que pasan por verdaderos imbéciles. No, claro, no. Para despejar para los oyentes, quiero decir que lo que vos planteás es algo que plantearon los que vos dijiste, que está en los fundamentos del nacimiento de nuestra patria, que está en la enfiteusis, y que fue defendido también por hombres como Esteban Echeverría, que Alfredo Palacios en su libro Esteban Echeverría, Albacea del Pensamiento de Mayo, desarrolla este tema de la contribución territorial, que efectivamente fue barrido por imperio de los grandes terratenientes, proceso de concentración de la tierra en muy pocas manos en la Argentina, que ha hecho que el país sea grande para pocos y para los más el país sea chiquito. Se produjo a principios, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. En las universidades del este de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los consejos de administración estaban dirigidos por el caucus de terratenientes. Y entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Y sobre todo, y tomó mucha fuerza después de la Segunda Guerra, que quedó como líder, reemplazaron a todos los economistas clásicos por neoclásicos. Ahí trajeron a los austríacos, Mises y compañía, fueron a dar clases a las universidades del este de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Esto sí lo saben los ingleses. O sea, yo te digo, si yo tengo un sistema fiscal que destruye un país y que hace que se autodestruya como se autodestruyó Roma, ¿vos qué harías con el enemigo? ¿Tratarías de conquistarlo por la guerra o a través de sus universidades? Y acá nos han derrotado a través de las universidades. Así es. ¿Entendés? Esto es así. Nos han quitado la historia. Por eso yo hablo de lo magnífico, porque por ejemplo con el director de la Confederación Sudamericana de Colegios de Abogados, Aguese, yo le digo esto, y el tipo me dice, o sea que usted sabe que el sistema rentístico es la base del derecho moderno o cristiano. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Usted no se da cuenta que usted como presidente de la Academia de Ciencias de la Academia de la Confederación de Colegios de Derecho, al desconocer esto, está generando la guerra civil en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en todas partes? Porque esto inició, este camino se inició con Andrés Bello. La Universidad Católica en Chile se llama Andrés Bello. Andrés Bello fue adoctrinado en esa época por los ingleses y vino a poner el Código Civil. ¿Qué Código Civil? ¿Cristiano o romano? Romano. Claro. ¿Para qué? Para que el 0,1% de la población se quede con el 99% de los recursos. Es claro que esto es un fenómeno que se produce primero poco a poco y luego de repente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hasta mi generación, y la nuestra, que pertenecemos a la generación del baby boom, el acceso a la tierra era fácil. Claro. Conseguir un lote, es decir, acá, tiempo atrás, te comprabas un traje y te regalaban la escritura de un lote. Eso pasaba en Buenos Aires y pasó acá en La Plata, yo soy de La Plata. Pero hasta hace poco, antes de la ley de loteos, cualquier persona de cualquier clase social accedía a un lote. Bueno, esto se acabó. Y entonces hoy la generación de los millennials, por eso los millennials se rebelan mal, inclusive apoyan una actitud suicida, engañados por Milei,
¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna posibilidad de acceder a la tierra para vivir ni para trabajar. Están condenados, como dijo Dalmacio Vélez Arfield, cuando Dalmacio Vélez Arfield, ustedes pueden ver en los comentarios del artículo 2503, dice, hemos decidido abolir el derecho de enfiteusis de acceso a la tierra y hemos decidido volver al puro derecho de los romanos, y agrega, y será el alquiler y el arriendo el modo de acceso a la tierra para futuras generaciones. O sea, que estaba sabiendo que esto que le pasa a los coreanos le iba a pasar a una determinada generación de argentinos. Bueno, son los millennials. ¿Te das cuenta? Claro. Que hoy no pueden acceder a un departamento, que están obligados a alquilar. ¿A qué precio? Porque hubiese dicho, a ver, ¿a qué precio? ¿Al 10% de un salario? No. Alquilás al 100% de un salario. Vos vas a laburar todo el día, te vas a casar y vos solo para pagar un alquiler. Y tu mujer va a trabajar para que coman y paguen la luz y todo el resto. Esto es así. Así es. Esto es una locura demencial. Por eso me hierve la sangre cuando escucho a gente como Milei o Julio Bárbaro hablar con esta liviandad, porque Julio Bárbaro es un tipo culto. Milei la va de culto y no saben esto. Entonces eso es lo peligroso, y se cumplen las primicias de Winston Churchill, Ataquemos a la Argentina, destruyamos sus industrias. Lo hicieron. Vos conociste lo que era el Gran Buenos Aires. El yo soy del Gran Buenos Aires. Sí, yo soy del Gran Buenos Aires. Bueno, vos viste después del 76 para el 80, ya el cementerio yo transitaba eso y veía todo ese cementerio de industria. Bueno, yo te advierto una cosa, Mario. Si hacemos la reforma fiscal, todas esas industrias reverdecen, porque si el empresario argentino está acostumbrado a remar en el dulce de leche, que estamos acostumbrados, es porque hay una demostración de que somos capaces de hacer cualquier cosa. O sea, repetimos aquello, pero tenemos que tener firmes las bases de nuestra historia, porque acá para sacarle la médula a una sociedad hay que sacarle los fundamentos históricos. Tenemos que saber quién fue Manuel Belgrano y la reforma fiscal que él propone, porque dice lo mismo que dice Cristo. Cuando entra Cristo al templo dicen, ¿debemos pagar impuestos a Roma? Le preguntan, ¿no? Y entonces, por supuesto que la religión, el cristianismo, no era una religión más del imperio. El imperio convivía con todas las religiones de los países conquistados a través de su panteón. El cristianismo es atacado porque es un poderoso movimiento de reforma social que viene a terminar con el antiguo régimen. ¿Entendés? Por eso los persiguen, los matan, los meten en el circo romano, se lo dan de comer a los leones. Bueno, esto es lo que el mundo necesita, y la Argentina es el único país en el mundo que lo tiene institucionalizado. Nuestras mentes intelectuales, nuestros académicos, no saben nada de todo esto. Perfecto, pero el dato está, y el hecho mata el relato. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Ahora, ¿por qué motivo hay en la Argentina? Yo te pregunto para conocer tu visión. Yo tengo mi opinión, pero acá el entrevistado sos vos. Hay temas en la Argentina. Este que vos planteás es un tema que no se trata, como el tema de la deuda. La deuda nunca se investigó en la Argentina. Nunca el Congreso, en 38 años, el Congreso nunca auditó la deuda externa. De la misma manera que desde 1994 estamos sin ley de coparticipación federal, o sea que hay temas como que no se tocan, son vacas sagradas. ¿A qué atribuís vos que estos temas justamente no salgan a la luz? Que está pasando en este momento, porque yo cuando digo estas cosas siempre hago referencia al nombre de la Rosa, que explica por qué la Inquisición. La Inquisición vino para cambiar esto mismo que se hizo acá a través de guerras civiles. En el 1100 hubo un cambio en la iglesia cristiana que se transformó en romana, o sea, en su opuesto. Y Benedicto se equivoca cuando dice que Occidente es la amalgama entre el cristianismo, Grecia y Roma. No, es la lucha constante
Y estamos en un round más de esa lucha constante entre el cristianismo y Roma. Este gran reseteo que se está dando, que puede salir hacia un mundo monopólico como el que están queriendo algunos, ¿no? Sí. Y un mundo financiero monopólico, pero les está estallando en las manos. Entonces, el gran reseteo, como en el año 1, es volver a las bases de la economía científica, que la podés encontrar en la Biblia. La Biblia era, o sea, toda la ciencia se desarrollaba en los monasterios, las abadías y las bibliotecas cristianas. Eran centros resplandecientes de santidad y conocimiento. Y eso fue trasladado para el año 1200 con la Inquisición en refugio de holgazanes. ¿A sabiendas de qué? De que aquellos hombres no podrán ver más que lo que han aprendido. Entonces López Murphy, Milley, no podrán ver más que lo que han aprendido. Con la economía neoclásica y de ahí no podrán salir. Estas son palabras de San Juan. Aquellos hombres no podrán ver más que lo que han aprendido. Entonces, una vez que a vos pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el elemento nuevo? Que antes vos podías tener el monopolio del púlpito o el monopolio del medio de comunicación, los diarios. Hoy esto se ha liberado. Entonces hay movimientos que están crujiendo por todos lados, y uno pasó esta semana en la Academia de Ciencias Morales, y te insisto que yo la ataco, pero la ataco como lo ataco Milei, para que se pongan las pilas e investiguen un poquito, porque no tenés que demasiado. A vos cualquier persona, cualquier abogado le decís, che, vos sabés que nuestra Constitución viene con un sistema económico y rentista que es lo opuesto a esto que estamos viviendo hoy, y el tipo te mira con los ojos así, porque existe la caja en su cerebro que dice sistema económico y rentístico, pero desconoce absolutamente sus fundamentos y desconoce las consecuencias económicas, políticas y sociales. Y las consecuencias sociales es la barbarie, la desigualdad y la guerra civil a que nos están sometiendo, porque una manifestación de guerra civil es esta violencia que vos tenés en el conurbano y en todas partes, porque nosotros tenemos 2.500 muertos por cada 100.000 por año, pero ¿y Uruguay? Uruguay nos supera en asesinatos por millón. Uruguay está cuarto en Latinoamérica, y Brasil, y con Dilma tenía 70.000 crímenes por año, o sea, una guerra civil inconmensurable. Y con este pibe, con Bolsonaro, ¿qué pasa? Desaparecieron las estadísticas. Qué bien. No, esto es terrible. Bueno, es un proceso apocalíptico que es autodestructivo. Tenemos un solo camino: restablecer el orden natural de las cosas. Por eso la economía de Manuel Belgrano y de Alberti se llama economía natural del Río de la Plata, igual que el derecho natural, o sea, el derecho científico. Muy bien. Tenemos que reponer eso. Guillermo, te agradezco. Después te voy a mandar este segmento y espero que se lo envíes a todos los diputados y senadores de la Nación para que puedan investigar sobre este tema y empezar a poner un poco de luz a un Congreso que realmente se ha transformado en una caja negra. De mi parte te mando un fuerte abrazo y quedamos hasta la próxima. Un abrazo, Mario. Mucho gusto. Gracias. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Guillermo Andró, y ustedes lo han escuchado. Fíjense cómo la decadencia no es el resultado de procesos naturales. La decadencia de la Argentina no es el resultado de que ha habido un terremoto, un volcán, una sequía, una inundación, una plaga, una pandemia. No, el proceso de decadencia de la Argentina es un largo proceso que tiene mucho que ver con las medidas políticas que se han tomado y que, muestran que se ha gobernado para una mínima oligarquía parásita, una oligarquía muy rica, que además de todo no tiene compromisos con el país, y por tanto esa concentración tremenda de la riqueza fuga de nuestra nación porque no encuentra una buena inversión en el país y porque aparte tampoco tienen ni vocación ni necesidad de invertirla aquí. Y eso es parte de esta decadencia que nos está caracterizando y de la cual tenemos que salir. Bueno, ya estamos en contacto con nuestro amigo, que lo vamos a presentar como quien es, porque Nahum Klicksberg
es sociólogo, que tiene una especial formación en el área de la economía, es integrante del colectivo por el Ingreso Ciudadano Universal, es además profesor universitario, asesor de Naciones Unidas, asesor de varios gobiernos. En fin, estamos hablando con una verdadera autoridad en la materia y para nosotros es un gusto y un honor poder saludarte. Nahum, buenos días. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? ¿Qué decís? Saludos a todos los que nos están escuchando. Bueno, a mí me gustaría que yo he ido adquiriendo la mirada de que un ingreso básico universal, si uno lo mira por arriba, por abajo, por derecha, por izquierda, por adelante, por atrás, siempre es bueno. Pero a mí me gustaría, en una perspectiva de futuro, en el marco de esta revolución tecnológica, de enorme robotización, automatización, inteligencia artificial, ¿cómo estás viendo vos de cara al porvenir el desarrollo de esta medida? ¿La ves útil o no? ¿Crees que va a servir o no va a servir? Contanos. Bueno, como voy a tratar los pocos minutos que tenemos de hacer un diagnóstico, un pronóstico y de plantear soluciones concretas, entonces, bueno, tendré que ser muy sintético y resumir mis conceptos al máximo. Entonces, quería decirle a quienes nos están escuchando que lo que yo ahora diré lo podrán ver ampliado, documentado y en detalle en el sitio que coordino sobre la renta básica, propuesta para terminar con la pobreza.com. Bueno, bien. Te voy a decir que en el año 2013 la Universidad de Oxford dio una investigación en la cual dijo, se avecina una revolución tecnológica que va a producir una gran desocupación en la humanidad, porque los robots, la inteligencia artificial, van a sustituir del 50 al 80% del trabajo humano, sea en forma parcial o en forma total, y según cada país, hizo un pronóstico país por país. Para la Argentina era el 65%, hasta el 2030 se iba a ver perjudicado en su capacidad laboral, y el Banco Mundial confirmó esta investigación, otras instituciones muy importantes la confirmaron, y esto creó en el mundo de la economía, en el mundo empresarial, un impacto enorme, porque dijeron, si va a haber esa desocupación y esa pérdida de trabajo y esa precarización laboral tan enorme, entonces, se van a perder consumidores y las empresas se van a tener que achicar, otras van a cerrar. Quiere decir que va a ser una crisis no solamente para el pueblo sufriente, sino una crisis también terminal para las empresas y por lo tanto para el mundo económico de producción y consumo como existe en la actualidad. Y para esto no encontraban ninguna solución de ningún tipo, de ninguna de las líneas políticas ni económicas para solucionar esto. Entonces reflotaron el concepto de la renta básica, que venía desde mucho antes, pero liderado por humanistas, y que no tenía factibilidad económica, pero que ante esta necesidad, entonces la reflotaron y dijeron, no hay otras que vamos a tener que aplicar la renta básica para que esta gente desocupada y pobre que se va a largar a la violencia social reclamando derecho a comer, derecho a vivir, eso va a generar un problema social ingobernable, van a caer democracia, van a subir gente con mano dura que va a prometer con represión policial frenar a esa gente, pero de todas formas no va a haber consumidores y la empresa van a cerrar y achicarse. Entonces, ante ese tipo de situación surgieron empresarios líderes del mundo empresario, multimillonarios de Estados Unidos, otros países, diciendo sí, la renta básica, no hay otra, tenemos que reflotar esa idea y darle a la gente, a esos pobres, darle dinero para que sean consumidores y pueda funcionar la maquinaria de producción y consumo. Y hace poco, el otro día, el Papa dijo oficialmente que el Vaticano apoya la renta básica, apoya el ingreso universal. Así es. ¿No? Entonces, gran noticia, Esto tiene una repercusión enorme en los que venimos trabajando, apoyando la renta básica, porque
es que el Papa con su autoridad y en nombre de todo el Vaticano, del mundo religioso católico, diga apoyamos, que decir, como forma de enfrentar esta situación, esta precarización laboral que ya se está sufriendo por la robotización y la nueva tecnología, el ingreso universal, bueno, es totalmente una cosa importantísima y coincide por su camino de defender los intereses del pueblo sufriente. El Papa coincide por otro camino que hicieron grandes empresarios para defender sus intereses, que coinciden llamativamente los dos en el mismo punto, ¿sí? La renta básica universal, o llamado ingreso ciudadano universal, no hay otra opción sobre la mesa que justamente implementar esto, ¿no? Entonces, bueno, ahora entonces queda por plantearse, bueno, ¿cómo se va a pagar? Acá entonces viene el... No, la primera, ¿se puede hacer en la Argentina esto? No solo que se puede hacer, la Argentina es posible que sea el primer país en el mundo en implementarlo, porque sus características políticas y económicas hacen que sea un país en el cual es totalmente factible, más que otros países como países europeos o el mismo Estados Unidos, donde también se propone la renta básica, pero donde la gran abundancia económica, la gran riqueza económica de esos países hace que puedan patear para más adelante esa crisis que ellos también ya empiezan a sufrir. Mientras que nosotros no tenemos esa reserva económica, no tenemos esa riqueza y entonces por lo tanto no tenemos tenemos ya urgencia de implementar la renta básica. Si ahora pierde las elecciones el mes que viene el gobierno, es muy posible que para no perderla en el 2023, para no perder la presidencia, entonces tenga que pensar en aplicar la renta básica, si no, políticamente va lo más posible es que pierda en el 2023. Es decir, la situación obliga. Un gran empresario, Max, la segunda fortuna en el mundo, el dueño de los automóviles eléctricos Tesla, hizo las declaraciones como no se trata que yo como empresario me guste el ingreso básico universal o no, va a venir sí o sí, me guste o no me guste. Es así, claro. Entonces, es decir, es inevitable, el tema es administrarlo correctamente. Entonces el asunto es, bueno, políticamente, para evitar, hay dos caminos que van a transcurrir, el pronóstico que yo a mi modo de ver hago sobre cómo va a evolucionar este tema, que es el siguiente. Un camino es que la oposición a la renta básica produzca que, bueno, se dé eso que se han pronosticado, de que las empresas empiecen a cerrar, a achicarse por falta de consumidores, por una gran desocupación que se esté produciendo, ya se está produciendo en todo el mundo, en Argentina el movimiento piquetero, etcétera, y ya está significando esa precarización laboral que ya está sufriendo este tipo de crisis que se va a agudizar, bueno, y esa violencia va a subir de tono, van a surgir líderes que van a prometer mano dura para reprimir, tal vez caigan democracias, es decir, una situación de mucho sufrimiento donde por una cantidad de años, hasta que las empresas digan, bueno, ya nos estamos perjudicando nosotros tanto con la falta de consumidores, que en este momento entonces aceptamos que se ponga un ingreso básico universal para solucionar el tema. El otro camino es ahorrarnos todos esos años de sufrimiento, como propone el Papa y muchos líderes empresariales, y ya comenzar a implementar la renta básica ahora, ingreso ciudadano universal. Entonces, para eso hay que diseñar diferentes formas de financiarlo, y hay diferentes propuestas. Y para cada país hay que hacer un diseño específico, porque cada país tiene condiciones políticas y económicas distintas. Entonces, ahora te quiero ahí hacer una consulta. Te interrumpo más que nada para que no quede como un monólogo, que podría ser perfectamente porque lo desarrollás de manera impecable. Pero te quiero hacer la siguiente consulta. El ministro Daniel Arroyo dice sostener la necesidad de un ingreso básico universal o renta ciudadana, pero dice no hay sustento fiscal.
¿El presupuesto nacional no debería iniciarse con este rubro? Es decir, antes que otros gastos, ¿no se debería privilegiar en el marco del presupuesto esta inversión que se hace? Ese es un camino perfectamente legítimo, es decir, ya así como se asigna una partida para el sistema educativo, para el sistema de salud, una partida para el sistema de pagar, de costear el ingreso básico. Bueno, eso amerita que si poner más impuestos, que los impuestos lo pague la gente que más dinero tiene, las empresas más poderosas, lo cual sería totalmente moral y ético, pero ellos van a decir, no, yo no quiero pagar, yo no quiero que a mí me aumenten impuestos para que vaya para la renta básica, y entonces en cada país hay que ver cuál es la factibilidad política, porque la gente más poderosa tiene mucha influencia sobre los medios de comunicación, sobre los legisladores, sobre la economía del país. Entonces estamos hablando de que, bueno, no es fácil, que si por la buena no se los convence, bueno, y con las malas hay poder político como para contrarrestar el poder político que ellos tienen y poder implementarlo. Eso es una pregunta, cada país tendrá que responderla, pero buscando yo si es posible encontrar otros caminos, entonces encontré que en la Argentina específicamente, analizando con lupa la economía argentina, encontré 40 fuentes de financiamiento de la renta básica universal en la Argentina, de una forma que apoyarían los empresarios, porque ellos ganarían mucho más dinero, no solo no perderían, ganarían mucho más dinero, y toda la clase pobre y la clase media se beneficiaría, se terminaría con la pobreza. Bueno, 40 fuentes, algunas hay que combinarlas entre ellas para conseguir el monto para el ingreso básico, pero hay muchas de estas 40 por sí sola, cada una por sí sola alcanzaría para financiar un ingreso básico universal en la Argentina, y con el apoyo de todos o casi todos los empresarios y la clase media y la clase baja, de todos los sectores, en una palabra, del país. ¿Cómo es posible esto? Voy a dar solamente un ejemplo, el ejemplo de mayor cuantía económica, de donde se puede tener mucho más dinero que el necesario para la renta básica, que es que, por ejemplo, hemos tenido en los últimos tiempos, en forma pública, se ha publicado en los periódicos, se ha visto en la televisión, etcétera, que intelectuales y profesionales y legisladores, periodistas de primer nivel han denunciado públicamente. En la Argentina hay contrabando de exportaciones y sobrefacturación de facturaciones que están ocasionando una pérdida cada año al Estado argentino, que estiman de 30.000 a 100.000 millones de dólares por año. Cuando pagar una renta básica en lo que hace solamente alimentos, es decir, si queremos mañana mismo, si la Argentina quiere decir, bueno, le vamos a dar a cada uno, los 45 millones de argentinos, 15 a 20.000 pesos por mes, exclusivamente para la tarjeta alimentar, para que se consigan los alimentos, para que pueda comer muy bien cada individuo, o sea que una familia de 4 personas podría tener 60 a 80.000 pesos en renta básica para el rubro alimentación, solamente para la alimentación, o sea, para comer muy bien y terminar inmediatamente con el hambre, la desnutrición. Y bueno, para eso se precisa solamente 2.250 millones de dólares por año, que es para los insumos que es necesario importar para hacer la producción de alimentos que se le daría a la gente, que comprarían con esos 15, 20.000 pesos por mes que se les daría. Entonces, y estamos diciendo que 30.000 a 100.000 millones de dólares se está perdiendo por año solamente en el rubro contrabando de exportaciones y sobrefacturación de exportaciones, cuando solo precisamos para alimentar a todos los ciudadanos 2.250 millones de dólares. Entonces quiere decir que el Estado argentino le quedaría un superávit enorme que pasaría a ser un Estado rico, es decir, se terminaría con la pobreza inmediatamente. Entonces esto hay que estudiarlo, hay que analizarlo, si esto es así, bueno, hay que implementarlo, y acá tenemos otro entonces tipo de problema. ¿Cómo se implementa un sistema de control
donde no hay un sistema de control eficiente funcionando, que pueda de un mes a otro terminar con este contrabando y esta subfacturación de exportaciones, si se está produciendo, como están denunciando toda esta gente que públicamente ha salido a decirlo. Entonces acá tenemos un gran problema, porque buena parte de las 40 medidas que antes, que hace a las 40 fuentes como se puede financiar la renta básica de Argentina, es en base a nichos económicos en el país que funcionan muy mal por falta de controles adecuados de los dineros públicos. Que sí, muchísimos tienen ese factor en común. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Si los controles no funcionan bien, y por eso entonces el país está perdiendo enormes cantidades de dinero, ¿cómo hacer para que los controles de los dineros públicos funcionen bien? O sea, en una palabra, terminar en buena parte con los nichos de corrupción de funcionarios públicos. Sí, o directamente el contrabando que se ejerce justamente por falta de control del Estado, ¿no? Porque no se pesa. Se producir. Sí, no se puede producir. Sí, claro. Entonces, bueno, para eso hay que diseñar nuevos sistemas de control que controlen a los controladores, y esos nuevos sistemas que sean incorruptibles, que estén diseñados de una forma que sean incorruptibles. Yo he analizado mucho el fenómeno de la corrupción durante varios años, escribí un libro sobre el tema, y bueno, cómo funciona la corrupción, cuál es su dinámica, etcétera, y bueno, ¿por qué han fracasado? En el mundo en general, pero en Latinoamérica en especial, los sistemas de controles. Y si creer que las personas honradas es suficiente, hay que elegir a personas honradas, después las personas honradas suben al poder, dejan de ser honradas porque son captados por el sistema imperante de corrupción, y entonces fracasan los sistemas de control. Bueno, tiene que ser un nuevo sistema. Entonces yo, estudiando el tema, propongo un nuevo sistema que lo llamo más 75 CC, que es un sistema para controlar a los controladores de una forma incorruptible, que no se puede corromper ese sistema. Consiste en nombrar en cada organismo de control del dinero público un mínimo de 5 personas mayores de 75 años, por eso más 75, que rotarían entre los distintos organismos para dificultar la corrupción de ellos. Estos informarían a los ministros de las cosas que observan, y a la población en forma directa a través de Internet, y a un consejo compuesto por representantes de universidades y de ONG. Este sistema, el más 75 CC, debe estar constituido por profesionales sin ningún antecedente de conductas deshonestas. No es necesario que sean expertos en el tema de cada organismo que van a controlar, porque ellos van a controlar a los controladores, que sí son los técnicos. Claro. Su función solamente sería controlar a ellos, y quienes, al verse observados por este nuevo sistema, entonces no van a poder estar, siendo ineficientes como actualmente. Y estos adultos, estos mayores de 75 y esto es vital, tienen que participar cada 15 días de talleres en los cuales se les motiva que se den cuenta que a esa edad ellos no se pueden dejar de corromper, que van a tener ofrecimiento para corromperse, pero a los 75 años ya están más del otro lado que de este lado. Entonces su mayor riqueza va a ser no en dejarse corromper por unos pesos, sino justamente aportar a un mundo mejor. Así es. Eso me agrada muchísimo, y decís que la gente lo puede encontrar, pero ahora me vas a repetir sobre eso. Yo te quiero hacer una consulta para que por lo menos me des una respuesta a boca de jarro, porque merecería mayor desarrollo. Recorriendo en tiempos de campaña, hace poco tiempo, en distintos lugares, me encontré con que el ingreso básico universal o renta ciudadana, en principio es un concepto que la gente no conoce, con el cual no está familiarizado. Pero por analogía, la gente lo asocia a los planes sociales focalizados. Y esto genera un rechazo en buena parte
de los propios beneficiarios, es decir, de gente que efectivamente necesitaría de ese ingreso porque su condición económico-social es muy baja. Bueno, vos lo dijiste, desconoce, habla por prejuicios. Todo Así el que es. conoce, el que lee, el que se informa, se pone a favor y pasa a apoyarlo y se olvida de esos prejuicios porque no es un plan social, no es un programa de ese tipo, es un derecho que tiene todos los seres humanos a vivir. Nadie puede quitarle al ser humano el derecho a tener para comer y para vivir dignamente cuando en el país hay la riqueza para que así sea, más que cuando no se perjudica a nadie, que incluso a los empresarios, como dije, van a ganar más que lo que están ganando ahora, existiendo la renta básica, que no exigiendo con el diseño que yo propongo de financiarla económicamente. Hay muchos prejuicios porque la gente no sabe, dice, bueno, va a fomentar vagos, si se le va a dar todos los meses ese dinero como derecho a existir, eso va a fomentar vagos. Vagos son los que se fomentan ahora. Hay más del 50% de pobres, de los pobres solamente el 3% termina el secundario, el 7%, es decir, que de cada 10, 3, el 30% solamente termina el secundario, el 70% no termina el secundario y está condenado a no conseguir trabajo o un trabajo totalmente precarizado en el cual va a ser pobre toda la vida y en el cual su salida laboral va a empezar a ser vista como la delincuencia, como la única forma de salir de la pobreza, lo cual ya está pasando ahora en la Argentina. Eso genera una cantidad de gente que no va a poder trabajar, quiera o no quiera trabajar. Ahora se está hablando de crear 1 millón de puestos de trabajo, 2 millones, 3 millones de puestos de trabajo. ¿Con qué sueldos? ¿Con sueldos que van a pasar de la pobreza? ¿Con sueldos que van a ser más de 75.000 pesos por mes de sueldo? Bueno, seguramente que no, entonces van a seguir siendo en la pobreza, pero trabajando. Y aparte, con 3 o 4 millones de puestos de trabajo que se genere, se le da una paca y un pico, y dice, bueno, le damos un trabajo. Estamos hablando más de 50 millones, de 50% de pobres en el país, o sea, estamos hablando de 22, 23 millones de personas. Sí. Es decir, que excede toda la posibilidad de que constituyendo 1, 2, 3 millones de fuentes de trabajo y en varios años no solucionamos nada de los problemas estructurales del país. No hay solución a esto si no es con un ingreso básico universal, que eso se puede empezar a implementar inmediatamente en un proceso de 3 o 4 años que llevaría para llegar a su plenitud y donde no exista entonces más la pobreza en la Argentina. Bien, bueno, Nahum, son los minutos que hemos tenido hoy, pero vamos a contar con nuevos minutos en el futuro. Te doy los últimos 30 segundos para que cierres como vos quieras. Bueno, lo que propongo de forma urgente que el presidente forme un equipo que le asesore sobre este tema, que es el tema más importante de este momento del país, el de cómo implementar el ingreso básico universal en el país, que forme un equipo. Somos pocos los que sabemos sobre el tema del país, que hace años que estamos en esto, entonces que forme un equipo, 5 o 10 personas, que lo asesore y que después se va a dar cuenta el presidente que sí lo puede implementar en una forma en que todos los sectores lo apoyen, y bueno, sería la solución del país y es responsabilidad como él, como presidente, de hacerlo. Muy bien. Bueno, Nahum, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un gran abrazo y saludos a todos. Gracias. Bueno, hemos hablado con Nahum Klicksberg. Ha dado otra vez más una clase, una explicación magnífica de cómo, con la sola anulación de la evasión, del robo fiscal que se hace a través del contrabando, se puede financiar un ingreso básico universal que es virtuoso por donde usted lo mire y que es absolutamente falso, que genera vagancia o cosa por el estilo. Al contrario, lo que hay que combatir es al parasitismo oligárquico o de otras formas para que el país realmente vuelva a renacer, vuelva a resurgir y vuelva a lanzarse a la conquista del porvenir. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Ahora usted quédese en Radio La Luna AM 1140 a escuchar a Beto Perdomo con su programa de todos los días lunes y nosotros nos volvemos a encontrar en La Brújula mañana a las 12 del mediodía. Que tenga un gran día. Chau, hasta mañana.